¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Irving Méndez y hoy vamos a hablar un poco sobre la ley inversa del cuadrado de la distancia de la luz. Esta ley es una ley física que nos ayuda a entender cómo se comporta la luz de acuerdo a la distancia que se encuentra del motivo que vayamos a fotografiar. Por definición, la ley inversa del cuadrado de la distancia de la luz establece que la intensidad de la luz disminuye en proporción al cuadrado de la distancia de la fuente de iluminación, la fuente de luz. Hay una fórmula, la cual es I sobre D al cuadrado, donde I es la intensidad de la luz y D es la distancia que se encuentra desde la fuente hasta el motivo a fotografiar. Esta ley tiene varias aplicaciones, fundamentalmente para fotografía y diseño. Afecta cómo percibimos la luz en diferentes distancias. Ok. La, la luz a mayor distancia de la fuente de iluminación. Es decir, si encontramos el objeto a mayor distancia de donde se encuentra nuestra fuente de iluminación, la luz se va a expandir, es decir, tiende a generar la fuente de iluminación como si fuese un cono. Eh, eh, Entre más cerca se encuentre de la fuente de luz, mucha más luz se va a encontrar. Entre más lejos se va a dispersar más la luz, por lo que como hay mayor espacio a llenar, se dispersa esta luz, lo que hace que en fotografía le llamamos que tengamos una caída de la luz. Entre mayor sea la distancia, mayor caída de luz. Muy bien, vamos a suponer que tenemos un espacio el cual dividimos. En este caso del ejemplo lo tenemos en metros. Podemos usar cualquier medida, que sea por pulgadas, por pies, etcétera. No importa qué unidad utilicemos para medir, siempre y cuando sea la misma distancia. Aquí vamos a suponer que dividimos el espacio en 10 metros, segmentos de 1 metro, y entonces vamos a medir cómo afecta a cada distancia la dispersión de la luz. Aplicando la fórmula que es la intensidad de la luz igual a 1 dividido entre el cuadrado de la distancia, podemos ver que a 1 metro tenemos 1 dividido entre el cuadrado de la distancia, que es 1, y nos da igual a 1. A la distancia 2, a 2 metros, dividimos 1 entre el cuadrado de la distancia, que es 4, tenemos 0.25. A 3 metros, que es el cuadrado de la distancia 9, 1 dividido entre 9, nos da 0.11. A 4 metros, 1 dividido entre 16, tenemos 0.06. A 5 metros, 1 dividido entre 25, tenemos 0.04. A 6 metros, 1 dividido entre 36, tenemos 0.027. A 7 metros, 1 dividido entre 49, tenemos 0.02. A 8 metros, 1 dividido entre 64, tenemos 0.015. 9 metros dividido 1 entre 81 nos da 0.012, y a 10 metros 1 dividido entre 100 tenemos 0.01. ¿Esto qué significa? Que en el ejemplo de 1 metro, que nos da 1, tenemos el 100% de la luz, es decir, no tenemos caída de luz. Pero si duplicamos la distancia, es decir, a 2 metros, por el cuadrado, que nos da 0.25, tenemos como resultado el 25% de la luz. Quiere decir que simplemente duplicando la distancia perdemos el 75% de la luz. Tenemos mucha caída a 1 metro de distancia del primer metro. Si agregamos 1 metro más, tenemos el 11% de luz, y así sucesivamente: 6%, 4%, 2.7%, 2%,
1.5%, 1.2% y 1%. Aquí nos podemos dar cuenta que en los primeros metros perdemos demasiada luz, pero a mayor distancia, es decir, entre 8 y 9 metros, por ejemplo, tenemos solamente una pérdida mínima de luz. En 8 metros tenemos 1.5% de luz y en 9 metros 1.2%. Perdemos el 0.3% de luz. La luz es más estable, aunque más dispersa. Esa es la diferencia entre la luz a mayor distancia o menor distancia de nuestra fuente de iluminación. La aplicación que tiene esta ley en la fotografía nos ayuda a entender cómo afecta la distancia a la cual tengamos la luz con respecto al motivo a fotografiar. Aquí nos podemos dar cuenta que entre más cerca tengamos el motivo a fotografiar, más luz va a tener, mucho más dura, más fuerte y menos caída. Y entre más lejos va a ser mucho más dispersa y más suave. También se utiliza para lo que es iluminación de espacios, arquitectura o diseño de interiores, porque tiene aplicaciones para la iluminación de los espacios que diseñan arquitectos o diseñadores. En el cine y la televisión también tiene una aplicación para entender cómo controlar la luz de las escenas o los espacios que utilizan en el cine o en comerciales de televisión. Para concluir, veremos que la ley inversa del cuadro de la distancia de la luz es esencial para comprender cómo la luz se comporta y cómo podemos manipularla en diferentes disciplinas. Una reflexión es considerar cómo esta ley puede influir en futuras aplicaciones de iluminación. ¿Cómo puedes aplicar esta ley en tus propios proyectos?